Muy bien, ¿y de quién es esa voz, Katy? Esta voz es de Silvia Carrasco, justamente nuestra primera invitada. Buenas tardes, Silvia, de toda la bienvenida aquí a Con Mente Diversa. Bien, buenas tardes, Katy, buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación. Va a ser un gusto muy grande poder compartir desde mi experiencia como mamá este espacio con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ante todo, Sebastián tiene una pregunta que consideramos sumamente importante para esta oportunidad. ¿Qué significa ser mamá de dos adolescentes con discapacidad? Adolescentes. Ser mamá de dos adolescentes con discapacidad, o sea, es ser mamá de dos adolescentes, ¿no? Con sus respectivas características. Pero son dos hijos, Gonzalo y Rodrigo, eso, con sus características, sus condiciones, y disfrutar el poder aprender de lo que ellos pueden ir logrando cada día. ¿Cómo tomaste un poco la información en su momento de que, bueno, que eran personas que tenían una discapacidad y que sobre los cuales había que trabajar seguramente mucho? Claro, o sea, la experiencia cuando ellos llegan, sí, pues es un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, con Gonzalo, que tiene síndrome Down, él cuando estaba gestando, toda mi gestación ha sido súper linda. Nada presagiaba que mi hijo podía presentar alguna condición diferente. Entonces, cuando él nace, en el momento del nacimiento es que me dicen que tiene síndrome Down. Pero los médicos igual, ¿no? Se preguntaban, pero algunas cosas les llamó la atención, como que mi hijo venía morado, pero lloraba a voz en cuello, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a ver estos movimientos inquietantes en los médicos, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Entonces viene un doctor y mientras me están suturando, porque ha sido parto normal, me dice, tu hijo no va a hablar ni va a caminar porque tiene síndrome Down. Sí, en ese momento, o sea, yo soy psicóloga de río de esos doctores. ¿sí? Y cuando he ejercido la carrera, pues he atendido niños con síndrome Down. Entonces yo sabía que ellos sí pueden hablar y sí pueden caminar, o sea, tenía mucha más información. Exacto. Y entonces cierto espíritu rebelde en mí también me lleva a decirle al doctor, ¿no? ¿Y usted está seguro? Claro. Entonces, y me dice, pues, ya, veremos. Vamos a hacer las pruebas respectivas. Pero entonces ese es un primer momento que a mí me lleva a pensar, ¿no? Digo, mira, el parto en sí es un momento emocionalmente delicado, ¿no? Las mujeres nos ponemos muy sensibles en ese momento. Sin duda. Dos, ¿no? ¿Cómo le puedes dar una noticia así a una persona, a una mujer que recién está terminando de alumbrar? Definitivamente. ¿No? Sí, claro. Me pareció terrible. Y lo otro que me dije, ¿no? O sea, ya, yo soy psicóloga, por lo menos tengo herramientas personales para poder enfrentar ese momento. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no lo tienen? Por supuesto. Entonces, sí, ahí empieza para nosotros, para mi esposo y para mí, un proceso de reflexión, ¿no? Y de análisis fuerte, porque mira, curiosamente, nosotros los dos somos psicólogos y hemos trabajado mucho en el tema de derechos humanos. Trabajamos con población en situación de violencia, en situación de maltrato. Pero cuando ya empieza nuestra vida de madre y padre con un niño que tiene condiciones diferentes y a la cual todo el mundo creía que era el pobrecito, que estaba en desventaja, y nos empezaron a decir una serie de cosas, nosotros dijimos, no, aquí esto no puede seguir así, o sea, están violentando los derechos de nuestro hijo. El hecho de que tenga síndrome Down no significa que puedan tratarlo de la forma como lo están tratando. Porque ¿con qué derecho un médico te puede decir, cuando tu hijo no tiene ni 5 minutos de nacido, que no va a hablar ni va a caminar? Claro. ¿Con qué derecho te puede matar expectativas? Exacto. Te matan las expectativas que podrías tener de un hijo. Entonces yo conozco, miren, en ese sentido, en este proceso de trabajo que he desarrollado, a una mamá que, bueno, son papás. Su hijo nació con parálisis cerebral y le dijeron que no iba a vivir más allá de 3 años, que lo tenía que internar en el hospital San Juan de Dios. Bueno, lo internaron porque seguía tratamiento en ese entonces, y cuando en estos momentos, pues un niño con parálisis cerebral pequeñito busca a su mamá, reclama a su mamá, pues se ha caído, se ha golpeado en el hospital, y los doctores decidieron sujetarlo a la cama amarrándolo. Cuando el papá llega y ve a su hijo así, dice, si mi hijo solamente va a vivir 3 años, ¿qué gano yo teniéndolo acá amarrado hacia mi hijo? Mejor me lo llevo a mi casa
y que allá le voy a dar todo el mejor trato posible, hasta el día que se acabe su vida. Esa persona ahorita tiene más de 35 años, nunca recibió terapia, nunca fue a la escuela. ¿Por qué? Porque las expectativas que se debieron generar de manera favorable, el centro de salud no lo hizo de manera adecuada. Sí, pues realmente hay una vertiente médica que definitivamente marca una condición muy limitante para las personas con discapacidad, ¿no? Exacto, muy limitante y que reduce todo este tema de expectativas, este tema que luego se ve también en las políticas, ¿no? Se ve en la sociedad cómo la perspectiva que se tiene sobre la persona con discapacidad cambia. Te comentaba hace un momento que cuando yo inicio el trabajo, porque Sendis tiene un proyecto que desarrolla en Lima Sur, justamente pensado en niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza. Nosotros empezamos a darnos cuenta con mucha fuerza, como Sendis también, esta estrecha relación que había entre la pobreza y la discapacidad, ¿no? Porque la discapacidad no es el diagnóstico, no es pues este diagnóstico médico que te da, ¿no? Esa es simplemente una condición, para nosotros una característica más del ser humano. Así es. La discapacidad empieza cuando esta persona con esta condición, algo más diferente que los demás, empieza a enfrentar una serie de barreras, y una serie de barreras que son como esta pérdida de oportunidades por la falta de condiciones económicas, ¿no? Y una falta de programas y de respuestas adecuadas por parte del Estado para favorecer mejores desarrollos. Yo miro en Gonzalo, es un chico muy hábil, muy talentoso. Él tiene ahorita 18 años, suma, escribe, lee, inventa cuentos, te escribe cartas, sale y hace discursos en público. Es un chico muy talentoso. Y cuando estábamos allá en Villa María iniciando el proyecto, yo miraba a mi hijo y miraba a los otros niños que estaban allí y decía, el problema para que estos niños no avancen no es el diagnóstico, es la falta de oportunidades, la falta de recursos económicos de sus familias para poder dar de todas las ayudas que los hijos pudieran necesitar, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué estos chicos no gozan de los derechos que tiene cualquier otra persona de recibir los apoyos, las atenciones adecuadas? ¿Por qué sus familias se ven limitadas, ¿no? ¿Por qué el Estado no da respuesta a estas necesidades que tienen las familias? Eso nos motivó mucho, nos llevó a desarrollar este proyecto, ¿no? Y la intervención que nosotros tenemos mucho con las familias apunta a esto, a poder mirar primero a tu hijo como un ser humano, porque lo primero que se rompe es el vínculo con tu hijo, ¿no? Me decía Sebastián, ¿cómo es ser mamá de dos chicos con discapacidad, de dos adolescentes? Cuando nació mi Gonzalo, o sea, yo a mi Gonzalo no lo imaginaba que iban a nacer con síndrome de Down. Y me acuerdo que cuando nació, él ya tenía nombre, mientras estaba en el vientre, ya él se llamaba Gonzalo, nosotros habíamos construido su vida hasta el futuro. Pero cuando nace, entonces yo dije, no es el hijo que yo esperaba. O sea, no lo esperaba en esta situación y entonces empieza esta etapa de cuestionarte del por qué a mí y tanta cosa, ¿no? Habrán sido como 2 horas que estuve así, 2 a 3 horas después del parto. Estaba aturdida, por supuesto, con la situación. Y yo me digo, ¿no? Bueno, ya, ¿por qué a mí? Y luego digo, ¿y por qué no a mí? Si es parte de la vida, Claro, ¿no? así es. Y lo otro que decía, que cambia mucho para mí la relación con mi hijo es, y si yo hubiera sido la persona que nace con el síndrome Down, ¿qué hubiera querido que haga mi madre? Exacto. Y la respuesta es una sola, ¿no? Exacto. Exacto. Que te ame como eres, como estás, por ser quien eres. Y ese fue el trabajo que empecé como mamá primero, ¿no? Aceptándome que tenía un hijo en condiciones diferentes y que me necesitaba en las mejores condiciones posibles. No ha sido tan fácil equilibrarme emocionalmente, porque para eso, antes de que cumpla el mes de nacido mi Gonzalo, empezó a vomitar porque él presentó reflujo de grado 1, ¿no? Y vomitaba y de forma aparatosa incluso. Fuimos a un médico del hospital del niño, supuestamente, ¿no? En consulta particular, y me termina diciendo que mi hijo estaba haciendo hidrocefalia, que su cabeza había crecido mucho, pero que no me preocupaba, que se lo operaba y que todo seguía como si nada. Entonces, mira, estoy saliendo de un proceso en el que recién estoy asimilando la situación de mi hijo y me vienen con esta otra situación, ¿no? Ahí sí yo terminé hecho un mar de nervios, ¿no? Sí, pues. Hay un tema de empatía que definitivamente los profesionales de la salud todavía no manejan de una manera general, ¿no? Son muy pocos los que tú encuentras que tienen esta característica. No solamente los profesionales de la salud,
y disculpa, muchos colegas tuyos también. Sí, claro, sí, que también sí, profesionales por de salud, supuesto. claro. Sí, de Es cierto. psicólogos y los docentes también. También es cierto. También. Es cierto. También, ¿no? O sea, porque te empiezan a decir esto sí, esto no. Con los psicólogos, yo soy psicóloga, ¿no? Y cuando me dicen, ¿cuál es el CI de tu hijo? O sea, eso ya pasó. Claro, exacto. Claro, Hace ahorita ya hablamos de las muchísimo tiempo, inteligencias múltiples, hablamos de los ritmos de aprendizaje. Entonces, pero se empiezan a manejar por ese No, sí. estereotipos, ideas equivocadas, ideas erradas. Y con Rodrigo es lo mismo, ¿no? O sea, cuando con Rodrigo, pues, él no nace con el autismo evidente, eso ya se detecta más adelante, ¿no? Entonces, cuando él empezó a tener el año 8 meses, primero nos llamaba la atención que Rodrigo no caminara. Correcto. Año 4 meses, 5 meses no caminaba, pero de pronto un día se para y empieza a correr. Impresionante. Sí, ¿qué pasó? Dije, ¿no? Y nos llamaba la atención eso, pues otra cosa que era increíble con Rodrigo es que él estaba jugando ¿no? Dispersaba los juguetes por todos lados, y corría a una velocidad increíble y no te movía un solo objeto del piso. ¿No? Sí, o sea, un manejo de su cuerpo increíble. Decía, ¿qué pasa con mi hijo? ¿No? ¿Qué hay? Me recuerda a mí. Sí, Sebastián, debe ser. Y bueno, otra cosa sí que ya nos llama la atención, pues de las palabras que él había ganado, de pronto empieza a perder las palabras. Decidimos ir a un neurólogo. Nos atendió una neuróloga muy reconocida y sí, de llano me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo está teniendo autismo, presenta autismo. Y yo dije, no puede ser, doctora, le digo, yo ya tengo un hijo con síndrome de Down, ¿cómo voy a tener otro hijo con autismo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Y me dice, mira, hijita, me dice, es como si te sacaras la tinca, porque yo le decía, pero ¿por qué, doctora? ¿Qué pasa? Claro. ¿No? Entonces, es como si te sacaras la tinca, me dice, nada sabe, o sea, no se sabe por qué, simplemente sucede, ¿no? Entonces, ya pues te sacaste la tinca 2 veces. Ahora, llora todo lo que quieras ahorita, porque saliendo de acá tienes que empezar a trabajar por tu hijo. Bueno, una posición que de alguna manera genera fuerza, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, entonces Como bueno, una posición. ahí empezamos pues el proceso, ¿no? Ya eran 2, no era solo uno, era 2. Había que dedicar bastante tiempo. Entonces, a veces ahora hago reflexiones, ¿no? ¿Qué pudo haber sido mejor? ¿Qué pude haber hecho de repente? Porque atender a Rodrigo significó dejar de lado también un poco a Gonzalo, ¿no? O sea, porque Rodrigo necesitaba atención. Si bien es cierto, habían 4 años de diferencia, pero habían cosas que hacer. Entonces, bueno, lo otro es que todo lo que podíamos dar se cubría con nuestros propios recursos, ¿no? Porque si no había seguro, o lo que te daba el seguro, porque teníamos un seguro de salud, no era suficiente para lo que ellos necesitaban. Entonces era darle y sacar y sacar y sacar. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a pensar, ¿por qué no? O sea, hay que hacer algo para aquellas familias que no tienen recursos. Porque ya, nosotros teníamos algo de recursos, los dos trabajábamos, los dos teníamos forma de solventar gastos, pero hay mucha gente que no puede hacer eso. Exacto. Mucho. Y justamente sobre eso, Silvia, tomando un poco el tema de lo que estás comentando, tú eres socia del Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, CEMDIS, Sí. siendo una organización que de alguna manera nace en virtud de tu propia experiencia personal y a la de otras personas que también han pasado por una situación muy similar. Conversábamos sobre ello y nos decías que CEMDIS tiene o articula 3 líneas de acción. Sí. Quería que un poco nos explique sobre eso. Sí, 4 en realidad. 4, ¿no? Sí. Bueno, la primera que es el de RBC, Rehabilitación Basada en la Comunidad. Esta es una estrategia muy interesante implementada por la OMS hace más de 30 años, con el objetivo precisamente de acercar los servicios de la rehabilitación a la comunidad donde se encontraban las personas con discapacidad. Entonces esta mirada es bien interesante porque comúnmente lo que tenemos es que el servicio está en una zona determinada y las personas tienen que ir hacia la zona determinada. Y entonces aquí tenemos la falta de accesibilidad por la economía, por la distancia, ¿no? Los transportes que cuestan tan caro a las familias es lo que hace inaccesible muchas veces aquí. Además que no tienen cupos, en fin, no se abastecen. Entonces nosotros desarrollamos nuestro proyecto en Villa María del Triunfo. Entonces allí en las comunidades empezamos a identificar personas, empezamos a brindar estas terapias con un equipo terapéutico, pero la importancia nuestra es que lo que nosotros buscamos mucho es transferencia de conocimientos hacia las familias, porque la terapia tú la haces, ¿no? O sea, yo he llevado terapias a mi hijo y ya señora, usted espere y el niño trabajaba adentro, pero ¿qué cosa trabajaba? Claro. ¿No? ¿Cómo podía aprender yo para poder continuar con mis hijos en casa?
Entonces nosotros lo que hacemos es eso, trabajamos junto con la familia y enseñamos a la mamá, al papá, al acompañante que viene con el niño, esto y esto y esto hay que hacer de acuerdo a las condiciones que hay en casa. Porque esa es otra cosa que nosotros también decíamos cuando como papás íbamos a las terapias, queríamos hacer de nuestra casa un centro terapéutico, ¿no? Ya quería la piscina de pelotas, ya quería el balancín, ya quería todos los instrumentos para poder trabajar con mi hijo y garantizar que tenga mejores recursos. Como los padres, ¿no? Sí. Entonces, pero también me acuerdo que estando así en la terapia, le decía esto a Fabiola, que era la terapeuta, yo quiero ese balancín, ¿dónde lo compro? ¿Cómo lo hago? Y entonces ella me dice, ¿pero para qué quieres un balancín? Es que necesito trabajar este equilibrio que me dices con mi hijo, necesito... No, me dice, vamos a hacer una cosa bien cierta. Y nos juntaba todos y dice, señor, échese en la... ¿no? Échese en la colchoneta. Y mi esposo se echaba. Muy bien, ahora sentemos a Gonzalo en la espalda del papá. Señor, empiece a mecerse. Acá tiene su balancín. Fíjate, una forma tan simple. Una forma tan simple y además que lo tenías en contacto directo con el hijo y se convertía en un espacio de juego. Entonces, en ese espacio terapéutico yo aprendí muchísimo. Y así es que, por ejemplo, vamos a las comunidades y ya, vamos a las casas de las familias y les preguntamos, a ver, no tengo colchoneta, me dicen, no importa. Tienes cartones, tienes los cartones en el piso, tienes frazadas, tienes las frazadas en el piso, entonces arma un espacio ahí. Ya, no tienes una pelota, no importa, tienes un balde grande, lo envolvemos con la fresa y ya tienes la pelota. ¿Ya? Entonces empiezas a trabajar, claro, con los materiales que tienes en tu casa. Porque si no, en medio de la frustración, en medio de esta desesperación porque no cuentas con los recursos, dejas de ayudar a tu hijo a que desarrolle las capacidades que requiere. Efectivamente, pero qué maravilloso Sí. que haya realmente profesionales que tengan pues esta voluntad, ¿no? Y esta Claro. vocación de alguna manera para Exacto. salir adelante. Y nosotros lo que quisiéramos es que el Ministerio de Salud asuma esta estrategia, porque finalmente la OMS es la Organización Mundial de la Salud la que ha creado esta estrategia. Entonces, ¿por qué no se asume? Decimos de esa manera, ¿no? Dejar de esperar que las personas vayan a los hospitales y más bien que los hospitales o los centros lleven programas a las comunidades para atender. Y lo mismo queremos que suceda con las OMAPET, ¿no? O sea, las OMAPET también dejar de hacer estos programas, bueno, hay OMAPETs muy buenas, pero hay algunas que quieren hacer la terapia, pero no engloba este trabajo con las familias, lo que implica la estrategia. Esta estrategia RBC tiene 5 componentes bien interesantes, ¿no? El primero que es salud, el otro que es educación, el otro que es el empoderamiento, el sustento o trabajo y la parte social. Entonces, cada una ve elementos bien importantes de manera integral a la persona con discapacidad, ¿no? Porque quienes tenemos hijos sabemos que el tema no se soluciona con que lleves terapias. Exacto. O sea, tienes que ver todo, exacto, cómo la escuela responde a las características y condiciones de nuestros hijos, ¿no? Y la escuela como involucrando a sus maestros, involucrando a las familias, involucrando a los estudiantes, ¿no? Cómo dejar de ver que la escuela solamente sea, que el niño sea visto como, digamos, que requiera terapias cuando, no, yo recuerdo acá, yo cuando hablo así, te digo algo y luego estoy recordando algunas situaciones. Sí, tenemos chicos, por ejemplo, o jóvenes ya de 30 años y sus madres siguen esperando terapia, ¿no? Terapia de lenguaje para que hable. Un chico con síndrome de Down, si a los 30 años ya no ha llegado a desarrollar comunicación, habla, o sea, difícil es que logre desarrollar un habla más fluida, ¿no? Pero sí la comunicación. Nosotros decimos a las familias, su hijo puede hablar o puede no hablar, no sabemos. Lo importante es que se comunique. Y entonces empezamos a utilizar diversos recursos de las capacidades ganadas por los niños para que puedan comunicarse. A nivel de educación, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya, a nivel de educación, por ejemplo, en el programa educativo nosotros estamos con la educación inclusiva. Hemos hecho convenio con 2 escuelas regulares, ya, 2 escuelas de la básica regular estatales, para fortalecer el proceso. Inicialmente cuando empezamos en las escuelas era, ya tenemos a los niños, entonces queríamos garantizar la permanencia de los niños en las escuelas. Íbamos a las escuelas, ayudábamos a los profesores, preparábamos fichas, materiales. Pero luego, cuando lees la RBC te dice, tienes que fortalecer a la institución. O sea, no se trata de hacer educación, o sea, garantizar solamente que el niño esté, sino que el docente esté preparado para que pueda atender a cualquier niño con discapacidad que llegue a sus aulas.
Eso ha significado todo un proceso, ¿no? Concientizar, primero sensibilizar al director, concientizar, que el director asuma el rol, que el director se crea, ¿no? Una persona responsable y con capacidad de hacer esos cambios necesarios. Así es. Y hoy en día tenemos en estas dos escuelas a los directores que son los que impulsan la capacitación de sus docentes, hacen el monitoreo del desarrollo de clases, hacen con ellos mismos las adaptaciones y la creación de materiales, ¿no? Y otra cosa que es muy, muy linda, que yo podría decir, ¿no? Como ellos dicen, yo soy un convencido, nos dice uno de los directores, de que sí es posible garantizar la educación de los niños con discapacidad en la escuela. Sí, pero actualmente están ustedes en Lima Sur. En Lima Sur, sí. Estamos en Lima Sur, Villa María, San Juan de Miraflores. Incluso vamos a apoyar hasta Pucusana, porque tú sabes que en Pucusana hay un CEBE. No tiene el servicio de los profesionales terapéuticos que hacen terapia ya. No hay, ¿no? Claro. No llega, entonces tienen solamente docentes. Y cuando hemos hablado con la directora, justamente por el tema del programa de silla de ruedas que hacemos de tecnología de apoyo, nos pidió si podíamos de alguna forma brindarle apoyo allá en la comunidad, porque los niños no recibían terapia y muchas veces tenían que salir a Cañete, tenían que venir hasta Chilca en busca de estos espacios, ¿no? ¿Brindan ustedes también silla de ruedas para algunos niños? Sí. Gracias a Hope Haven West, que es la institución que nos apoya ahora, podemos traer hasta 200 sillas de ruedas neurológicas para niños con parálisis cerebral que se entregan completamente gratis. Ahora, dentro de estos meses va a venir ya la donación. Nos apoya Cáritas en este sentido, nos apoya la diócesis de Lurín, porque ellos hacen las gestiones para evitar, para facilitar el desadonaje. Y bueno, se va a beneficiar a 200 niños en este caso, ¿no? Qué maravilla sería. Sí, entonces... ¿Cómo tendría que hacer un padre de familia, digamos, en estos momentos de la zona sur de Lima, si desea comunicarse o contactarse contigo y con SEMDIS? Bueno, SEMDIS tiene su local de atención en Villa María del Triunfo, en la avenida Santa Rosa 140, primera zona de hogar policial. También trabajamos un módulo en la parroquia El Niño Jesús, en San Juan de Miraflores, que está a la espalda del Mercado Ciudad de Dios. Allí también tenemos un módulo. Y lo otro, pueden visitarnos en el Facebook, pueden visitarnos en la página web, ¿no? Y a los teléfonos que tenemos hay 304-1201. Entonces, para poder... Efectivamente, si me permite, los teléfonos son 304-1201 y 415-7114. Sí. ¿No es cierto? El email sería bueno que lo puedas dar. Ya, el email de repente es... para poder leerlo. Hay que deletrearlo. No te preocupes, ya estamos con lentes obligados. Sí, semdis.rbclima@gmail.com. Perfecto. Yo creo que en alguna oportunidad, más Silvia, vamos a tener que volver a retomar esta entrevista porque tenemos una gran cantidad de información que va a ser fundamental para todos los padres de familia. Tal cual. Sí. Ah, cierto. ¿Qué es lo que te motivó a hacer la campaña? Ya. Uno, el tener un hijo con discapacidad, con autismo. Y mi Rodrigo ha vivenciado situaciones de discriminación muy fuerte en la calle, muy fuerte, ¿no? Recuerdo uno de los más fuertes cuando un señor me dijo, porque se abalanzó sobre su perrito, quería abrazarlo y lo abrazó muy fuerte. ¿Por qué no encierras a ese loco en tu casa? Eso fue lo que me dijo, ¿no? Entonces, definitivamente dije, hay mucha gente que necesita cambiar, conocer, porque lo que hay mucho es desconocimiento e ignorancia en el tema. Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? O sea, no es que haya gente mala, gente que tiene ganas de dañar, pero sí hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, y es producto de esas situaciones que llevan a estas acciones de discriminación y sí, pues de maltrato hacia las personas. Entonces, eso nos lleva a nosotros constantemente a estar haciendo acciones para dar a conocer qué es el autismo. Que las personas con autismo son personas que están en una condición diferente, pero que tienen los mismos derechos que tú, tienen grandes capacidades, grandes habilidades, y lo que hay que hacer es dar apoyo, generar oportunidades, ¿no? Y que también hay que dar atención a las familias, porque ese es un punto que se deja de lado, ¿no? Entonces, sí, a veces las familias no saben manejar pues las crisis, las situaciones difíciles que pueden presentar los chicos, porque tampoco entienden lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces hay trabajo que hacer. Y bueno, vamos por ese lado, ¿no? Y en este sentido también, justamente como decimos, la percepción de la sociedad
tiene que cambiar, porque son las autoridades las que forman parte de esa sociedad, y mientras estén con percepciones equivocadas, pensando que con dar terapias o darle regalitos a las personas con discapacidad se solucionó el problema, están completamente equivocados. Y lo otro, que necesitamos políticas acorde, ¿no? O sea, las políticas, tenemos políticas que van saliendo, pero políticas que no responden realmente a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Salud, educación, no se están comprando el pleito como debería ser, ¿no? No es posible que el CIS, por ejemplo, no considere la variable discapacidad como una situación de pobreza. O sea, todos sabemos que las personas que están con familiares con discapacidad, o sea, el gasto mismo exacto, va a conllevar a la pobreza. La RENIEC pone a la discapacidad del autismo como discapacidad física. Exacto, y no tiene nada que ver con discapacidad física. Exacto, a mi hijo justo le han puesto eso también, entonces hay que hacer cambios en la RENIEC. O sea, hay un desconocimiento total enorme, ¿no? Ahorita estamos viendo lo del Plan TEA, que el Plan TEA se supone que es un mandato legal que tiene que cumplir el Estado, y están que nos pasean una y otra vez con metas tan bajas, tan insignificantes. Yo no entiendo cómo en un país donde tenemos 100.000 profesionales de la salud nos planteen como meta que al final de los años que van a implementar vamos a terminar con 500 profesionales capacitados. O sea, es irrisoria la cifra que tiene, ¿no? Katy, ¿qué te parece si la comprometemos para el sábado que viene a Silvia para continuar hablando del tema? Por favor, Silvia, te vamos a hacer panelista. Vas a tener tus 5 minutos, ¿eh? No, pero el tema es que da para continuar y continuar largo y tendido. Sí. ¿Ya? No sé si podrías el sábado que viene y ya te comprometemos. Yo me agendo porque sí me parece súper interesante esta posibilidad de informar, y sobre todo otro aspecto que para nosotros como CENDIS es importante, que es el protagonismo de las propias personas con discapacidad y las familias. Necesitamos que las familias, que las personas con discapacidad se empoderen, que tengan más conocimiento, porque si nosotros no logramos garantizar políticas que atiendan adecuadamente a nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Todo lo que hasta acá se ha logrado en discapacidad es gracias al movimiento de las propias personas y de las familias. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Recuerden, si quieren comunicarse con CENDIS, lo pueden hacer en los teléfonos 304-1201 y 415-7114. Hemos estado con Silvia Carrasco, socia del Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, CENDIS. Muchísimas gracias, Silvia, y de todas maneras te comprometemos para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Katy, gracias, Sebastián, y gracias, Diego. Gracias a ti.